Oye Lidia, ¿por qué estás comiendo Maruchan? Porque es fin de mes y tengo aguántame hasta la próxima semana. Ay, pobrecita, pero tienes que comer algo más nutritivo. Tengo una idea. Vamos a convertir la sopa de Maruchan en chawanmushi. ¿Qué es chawanmushi? Chawanmushi es japonés. Chawan es un tazón de té y mushi es la forma de cocción a vapor. Entonces chawanmushi es un platillo japonés como flan de huevo que se sirve en tazón de té. Es muy rico y saludable porque es cocido a vapor. ¡Ay, suena riquísimo! Ya no puedo esperar. Entonces, ikimashou. Primero colamos la sopa de Maruchan. Y agregamos hondashi para tener más umami y un toque de japonés. Ahora sacamos huevo y los agregamos al tazón. Los batimos y agregamos sopa de Maruchan. Y batimos de nuevo. Y recuerda que la proporción de huevo y sopa es 1 por 2.5. Significa que si un huevo pesa 60 gramos, entonces necesitaremos 150 gramos de sopa. Y luego colamos de nuevo el líquido de huevo con sopa de Maruchan para que no tiene ninguna burbuja. Segundo paso, buscamos tazones más o menos de 250 mililitros, deben ser resistentes al calor y agregamos sopa con huevo. Solo rellenamos hasta el 80% para ahorrar espacio para los toppings. Luego metemos los tazones en la vaporera con agua hirvida. Cocinamos a vapor durante 15 a 18 minutos a fuego medio. En caso que no tiene vaporera de bambú, puede usar la olla normal, pero se tiene que poner un palillo debajo de la tapa para evitar sobrecocido. Después de 18 minutos, abrimos la vaporera y agregamos todos los toppings que nos gustan. El fideo, rollo Naruto, surimi, camarón y edamame. Y luego agregamos más sopa para rellenar el tazón. Y los dejamos a cocinar durante otros 5 minutos. Y por fin, ya está listo nuestro chawanmushi. O lo puede llamar Maruchan mushi.